Mi esposa era una extraña, el día que descubrí que mis 12 años de matrimonio fueron una actuación profesional. Dicen que el amor es ciego, pero la traición tiene una visión de 20/20. No me dolió encontrar a mi esposa en los brazos de otro hombre. No. Lo que me destruyó fue darme cuenta, mientras los observaba desde las sombras, que la mujer que reía con él, la que vestía esa seda roja y hablaba con un tono de voz que yo jamás había escuchado, no era la mujer con la que me casé. Mi esposa, la dulce Elena, la trabajadora social abnegada, la madre de mis hijos, era un personaje. Y yo acababa de descubrir que el guión de nuestra vida juntos se había quedado sin páginas. Hay silencios que te dan paz y silencios que te gritan que has sido un imbécil. El silencio en mi casa a las 3 de la mañana, mientras esperaba a que Elena volviera de su turno doble de emergencia en el refugio, sabía a metal y a sudor frío. Llevábamos 12 años de matrimonio. 12 años de lo que yo consideraba una estabilidad envidiable. Éramos esa pareja que los amigos envidiaban, sin grandes peleas, con una casa impecable en los suburbios y 2 hijos que dormían plácidamente en la planta alta, ajenos a que el mundo de su padre estaba a punto de implosionar. Yo soy analista de riesgos para una firma de seguridad privada. Mi trabajo es, literalmente, encontrar las grietas en las fachadas más seguras del mundo. Identificar patrones, detectar anomalías, predecir el desastre antes de que ocurra. Y, sin embargo, fui incapaz de ver el incendio que consumía mi propio hogar. Todo empezó con un detalle insignificante. Un recibo de una tintorería al otro lado de la ciudad, en un barrio donde Elena no tenía nada que hacer. El recibo era por un vestido de seda roja. Mi esposa nunca usaba seda. Ella era de algodón, de lino, de colores tierra y ropa funcional para su trabajo con personas sin hogar. Cuando le pregunté, con la naturalidad de quien comenta el clima, ella ni siquiera parpadeó. Ah, debe ser de Clara, dijo, sirviéndome café sin que le temblara el pulso. Me pidió el favor porque la tintorería le queda cerca de una de las visitas domiciliarias que hice el martes. ¿Te acuerdas de que te dije que el coche de Clara estaba en el taller? Su voz era la misma de siempre. Cálida, tranquilizadora. Esa voz que me había sacado de mis peores crisis de ansiedad. La creí. Por supuesto que la creí. Porque cuando amas a alguien, tu cerebro se convierte en un abogado experto en fabricar excusas. Pero la anomalía ya estaba registrada en mi subconsciente. 2 semanas después, el patrón volvió a romperse. Elena se fue a un congreso regional en otra ciudad. 3 días. Me envió fotos de las conferencias, del hotel, de su cena con colegas. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Como analista, sé que la perfección es la primera señal de una falsificación. Las fotos del hotel tenían un metadato extraño cuando las descargué para imprimirlas para nuestro álbum familiar. No fueron tomadas en la ciudad del Congreso. Fueron tomadas en un complejo de apartamentos de lujo a solo 20 minutos de nuestra casa. Esa noche no dormí. Me senté en mi oficina, a oscuras, con la luz del monitor reflejada en mis gafas. Empecé a hacer lo que mejor sé hacer, investigar. No busqué en su teléfono. Elena es inteligente, sabía que si algo ocultaba, no estaría en un dispositivo que yo pudiera tocar. Busqué en los registros financieros ocultos, en las cuentas de servicios que ella administraba. Descubrí que, durante los últimos 5 años, Elena había desviado pequeñas cantidades de nuestra cuenta conjunta hacia una cuenta de ahorros a nombre de una mujer llamada Lucía Méndez. Lucía Méndez no existía en los registros civiles con los datos de Elena, pero el número de cuenta estaba vinculado a un correo electrónico que reconocí. Era una variante de su nombre de soltera que ella usaba para registrarse en foros de lectura hace años. Sentí un vacío en el estómago, como si el suelo de mi oficina se hubiera convertido en agua. Seguí el rastro. Lucía Méndez tenía un contrato de alquiler. Un apartamento en el centro. El mismo barrio de la tintorería. El sábado siguiente, le dije que tenía que trabajar horas extra. En lugar de ir a la oficina, me senté en mi coche, a 2 manzanas de aquel edificio de lujo. Esperé 4 horas. A las 6 de la tarde, vi su coche. Pero no salió la Elena que yo conocía. Salió una mujer que llevaba el cabello recogido de una forma sofisticada, con unos tacones que gritaban confianza y ese vestido de seda roja que había visto en el recibo. Caminaba distinto. Su postura era erguida, casi depredadora. Se encontró con un hombre en la entrada. Él era más joven que yo, con el aspecto de alguien que nunca ha tenido que esforzarse por nada en la vida. Se besaron con una urgencia que me revolvió las entrañas. No fue un beso de despedida o de rutina. Fue un beso de hambre. Lo seguí a un restaurante de los que requieren reserva con meses de antelación. Me senté en la barra, con una gorra y el cuello de la chaqueta subido, aprovechando la penumbra del lugar. Los observé durante 2 horas. Lo que vino fue solo una infidelidad. Fue una suplantación de identidad emocional. Ella se reía de chistes que yo nunca le contaría. Hablaba de inversiones inmobiliarias, de viajes a Asia, de una vida de lujos que nosotros, con nuestros sueldos de clase media trabajadora, nunca tendríamos. Ella le contaba a ese hombre que su exmarido era un tipo gris y aburrido que la había dejado marcada y que sus hijos vivían con su madre en otra provincia. Me borró. En su narrativa, yo era un fantasma y nuestros hijos no existían. El dolor fue reemplazado por una frialdad quirúrgica.
Esa noche volví a casa antes que ella. Me metí en la cama y fingí dormir cuando la escuché llegar a las 2 de la mañana. Se duchó, para quitarse el olor a él, supuse, y luego se deslizó a mi lado. Me puso una mano en el hombro y me susurró, te extrañé, cariño. Sentí ganas de vomitar, pero me obligué a respirar con calma. Yo también, Elena, respondí. En ese momento, Elena murió para mí. Lo que tenía al lado era un objetivo, un adversario. Y a los adversarios no se les grita, se les estudia. Durante los siguientes 3 meses, viví una doble vida. De día, era el esposo abnegado. Le preparaba el desayuno, le preguntaba por sus casos en el refugio, esos casos que ahora sabía que eran inventados, y la besaba antes de irme. De noche, cuando ella creía que yo dormía o trabajaba, yo estaba desmantelando su mundo. Descubrí que el hombre se llamaba Adrián. Era el heredero de una cadena de hoteles. Elena no solo se acostaba con él, le estaba robando. Ella le presentaba proyectos de inversión social para su fundación inexistente, y él le entregaba cheques de sumas astronómicas que ella depositaba en la cuenta de Lucía Méndez. Mi esposa no solo era una adúltera, era una estafadora profesional. Había creado una red de mentiras tan compleja que incluso tenía cómplices. Su amiga Clara era, en realidad, una antigua compañera de universidad que recibía una comisión por cubrir sus coartadas. Recopilé pruebas. Fotos, estados de cuenta, grabaciones de audio de sus encuentros, gracias a un micrófono oculto en el coche que ella creía que yo le había regalado por nuestro aniversario. Cada pieza de evidencia era un clavo en el ataúd de nuestra relación. Pero yo no quería un divorcio rápido. El divorcio la dejaría con la mitad de mi patrimonio y ella se iría con su botín de Lucía Méndez. No. Yo quería justicia poética. Descubrí que Adrián tenía una prometida. Una mujer de una familia poderosa que no toleraría un escándalo. También descubrí que el refugio donde supuestamente trabajaba Elena estaba bajo auditoría por irregularidades financieras que ella misma había provocado para ocultar sus rastros. El plan se formó en mi mente con la precisión de un algoritmo de seguridad. El día de nuestro 12º aniversario, Elena organizó una cena pequeña en casa. Solo nosotros dos, dijo con esa sonrisa de ángel que ahora me parecía la máscara de un demonio. Yo le dije que tenía una sorpresa mejor. Había alquilado un salón en el hotel principal de la familia de Adrián. ¿En el Grand Imperial?, preguntó ella, y por primera vez en meses, vi una grieta en su máscara. El pánico cruzó sus ojos por una fracción de segundo. Julián, es demasiado caro. No tenemos por qué. Nos lo merecemos, amor, le dije, tomándole las manos. Sus manos estaban frías. He tenido un buen bono en el trabajo. Además, quiero que todos vean lo orgulloso que estoy de la mujer con la que me casé. Ella no pudo negarse sin levantar sospechas. Esa noche, Elena se vistió con su habitual estilo recatado. Un vestido azul marino, perlas falsas, maquillaje mínimo. La esposa perfecta. Yo, en cambio, llevaba un pendrive en el bolsillo de mi chaqueta que contenía el final de su carrera. Cuando llegamos al salón, ella se quedó paralizada. No era una cena privada. Había invitado a todos. Sus padres, mis padres, sus colegas del refugio, y a Adrián y su prometida. Los había invitado bajo el pretexto de una gala benéfica de sorpresa organizada por Lucía Méndez. El rostro de Elena se puso gris. Literalmente gris. Podía ver el sudor empezando a perlar su frente. Adrián, al verla allí, vestida como una ama de casa de los años 50, se quedó boquiabierto. Su prometida, una mujer que olía a dinero antiguo y a falta de paciencia, miraba a Elena con curiosidad. Julián, ¿qué es esto?, susurró Elena, su voz temblando. Es tu homenaje, querida, le dije en voz alta, atrayendo la atención de todos. Por favor, todos tomen asiento. Quiero mostrarles algo. Me acerqué al proyector. Elena intentó detenerme, me tomó del brazo con una fuerza que me dejó marcas, pero yo me zafé con una sonrisa gélida. Damas y caballeros, empecé. Todos conocen a mi esposa, Elena. La mujer que dedica su vida a los demás. La mujer que es el pilar de nuestra familia. Pero hoy, quiero presentarles a la mujer que realmente es. La mujer que ha logrado mantener 2 vidas, 3 identidades y una fortuna en secreto. Presioné play. La pantalla se llenó de imágenes. No eran fotos familiares. Eran las fotos de ella con Adrián en el apartamento de lujo. Eran las capturas de pantalla de los depósitos a la cuenta de Lucía Méndez. Pero lo más impactante fue el audio. Grabé la conversación donde ella se burlaba de sus propios padres, llamándolos viejos inútiles que no sospechan nada, y donde describía a Adrián como su boleto de salida del aburrimiento suburbano. El silencio en el salón era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El padre de Elena se levantó, con el rostro rojo de furia, pero no hacia mí, sino hacia ella. Adrián intentó balbucear algo, pero su prometida le propinó una bofetada que resonó en todo el lugar antes de salir caminando con una dignidad imperial. Elena se quedó en el centro de la sala. El proyector iluminaba su rostro con las pruebas de su propia traición. Ya no era la esposa perfecta. Ya no era la amante sofisticada. Era un animal acorralado.
¿Por qué? Gritó ella, perdiendo finalmente la compostura. Te di todo. Fui la esposa que querías. No, le respondí, acercándome a ella mientras los invitados empezaban a retirarse en un murmullo de horror. Nunca me diste nada. Porque tú no existes, Elena. Eres solo un vacío que se llena con lo que los demás necesitan ver. No me engañaste a mí. Te engañaste a ti misma pensando que podrías borrar la realidad. Esa misma noche, le entregué los papeles del divorcio. Gracias a las pruebas de fraude financiero que presenté también a las autoridades del refugio y a la policía, sus cuentas fueron congeladas. Lucía Méndez fue acusada de malversación de fondos y estafa. Elena perdió la casa. Perdió la custodia compartida porque pude demostrar su inestabilidad emocional y el peligro al que exponía a los niños con sus actividades ilícitas. Perdió a sus amigos. Perdió a su amante millonario. Meses después, la vi saliendo de un juzgado. Ya no usaba seda roja. Ni siquiera usaba sus vestidos de algodón limpio. Se veía marchita, vieja, real por primera vez en su vida. Se acercó a mí, con los ojos llenos de una rabia que todavía intentaba disfrazar de tristeza. Lo arruinaste todo, Julián, me dijo. Podríamos haber seguido siendo felices. Yo te amaba a mi manera. Tu manera es una patología, Elena, le contesté sin detenerme. Yo no arruiné nada. Solo encendí las luces. Tú fuiste la que decidió bailar en la oscuridad. Hoy, mi casa está en silencio otra vez. Pero es un silencio distinto. Es el silencio de una reconstrucción. Mis hijos están bien, aunque les tomará años procesar quién era realmente su madre. Yo sigo analizando riesgos, pero ahora sé que el riesgo más grande no es lo que no conoces de los demás, sino lo que decides ignorar por miedo a quedarte solo. Me tomó 12 años darme cuenta de que dormía con una extraña. Pero me tomó solo una noche recuperar mi vida. La traición es una herida que no cierra con el perdón, sino con la verdad. Y la verdad es que algunas personas no buscan amor, buscan un escenario. Mi consejo, si sientes que algo no encaja, no cierres los ojos. Porque el precio de una mentira cómoda es, tarde o temprano, tu propia alma. Elena intentó demandarme por difamación, pero ¿cómo difamas a alguien usando sus propias palabras y acciones? Al final, se mudó a otra ciudad, probablemente a intentar construir una nueva máscara para algún otro incauto. A veces me pregunto si alguna vez fue feliz conmigo, o si cada beso, cada te amo y cada cena de Navidad fue simplemente parte de una coreografía que ejecutaba con desprecio. Pero ya no importa. La libertad tiene un precio alto, pero vivir en la verdad no tiene precio. Pregunta para el debate. Si descubrieras que toda tu relación ha sido una mentira meticulosamente planeada, ¿preferirías seguir viviendo en la ilusión para no destruir a tu familia, o quemarías todo para recuperar tu dignidad? Los leo en los comentarios. Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguenos.